Me parece que es muy ilustrativo y muy interesante el panorama que presenta de contexto y de problemática Guillermo Orlando. Yo quiero entonces profundizar sobre unos aspectos, comparto integralmente su análisis, me parece que es muy interesante. Diría uno, bueno, ¿por qué estamos en esto? ¿Por qué llegamos a esto? Y uno diría la primera respuesta que hay es, el régimen chavista se fracturó, y se fracturó de manera grave. Y por eso estamos en esta situación. Llegamos a un punto en el cual el tema ya no es sostenible. Y el problema es la sostenibilidad o no de ese régimen. Aquí surgirían 4 preguntas que irían encaminadas a plantearse, bueno, ¿cuál será el curso a seguir? ¿Cuál va a ser la hoja de ruta ahí? La primera pregunta es, ¿Juan Guaidó tiene el peso político para conducir una transición? ¿Sí? Estamos en un escenario en el cual se fracturó el régimen político venezolano y aparece en una escena el presidente de la Asamblea Nacional, y agradezco la aclaración que hace el doctor José Gregorio en términos de la autoproclamación y la precisión que hace con el artículo 233, que no tenemos mucha claridad en eso. La pregunta es, ¿Juan Guaidó tiene el peso político para jalonar un proceso de transición o darle salida a la crisis del régimen y propiciar la transición? Y eso nos supone respondernos 3 preguntitas pequeñas. La primera pregunta es, ¿hay unidad en la oposición? Es decir, Juan Guaidó es capaz de congregar en torno suyo a la oposición política de manera que políticamente se pueda conducir. La segunda pregunta es, ¿y el pueblo venezolano va a haber unidad y va a empujar esta cosa? Y la tercera pregunta frente a eso es, ¿y los militares venezolanos van a mantener su homogeneidad? Las respuestas que nos han dado las personas que viven allá, expertos y gente de uno y otro lado, de manera más o menos general es, no hay claridad sobre el peso político real que tiene el presidente autoproclamado Juan Guaidó. No hay todos tenemos la esperanza de que eso se resuelva, que se resuelva de la mejor manera. Pero tampoco en la oposición política venezolana se ve unidad. Ha habido ya una serie de cuestionamientos, de ataques, de consideraciones que no dejan pensar claramente o no dejan ver claramente una salida. Lo tercero es que uno ve que efectivamente los militares mantienen unidad. Y yo sí creo que hay un tema de unidad que por lo menos está actuando hasta ahora como una fórmula, como una organización muy homogénea y muy en una dirección. ¿El pueblo apoyará? Yo creo que el pueblo tiene la esperanza, como tenemos todos, de que eso tenga una salida y seguramente le pueda estar apostando a Guaidó. Pero es que en esto la movilización del pueblo no es suficiente, se necesita una conducción política. Porque el tema, en mi opinión, quería plantear este tema, doctores José Gregorio y John, es que el problema ya no es Maduro. En mi opinión, Maduro perdió el control del gobierno y quienes están gobernando son los militares. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y quien hasta hace poco fue comandante operativo de la Armada, en fin, es la gran cabeza de un cuerpo en donde hay más de 300 oficiales en puestos públicos de importancia del gobierno. Controlan el aparato armado y controlan los principales ejes del poder venezolano. Y ese es el problema no es sacar a Maduro. El problema es el aparato militar que está sosteniendo el régimen venezolano. Y ahí la cuestión, la salida es distinta entonces. No se trata de una salida negociada o de una salida confrontacional, sino el problema es, bueno, ¿cómo logramos mover a los militares de esos cargos?
Ya Padrino salió y hizo una serie de consideraciones y habló, pero él es el gran poder. Es más, él es una de las personas que ha sido eh, sancionada por la comunidad internacional, sancionada por los Estados Unidos en sus bienes y en sus recursos. Incluso hay señalamientos muy graves de problemas de derechos humanos y tal, que hacen que el personaje esté ante una situación más bien de sin salida. ¿Sí? Y ahí entonces uno dice, bueno, si la salida es negociada o si la salida es confrontacional, uno la salida negociada con el poder de Vladimir Padrino no la ve. La salida es confrontacional y entonces yo entro al escenario que plantea John Marulanda y entonces la pregunta es, ¿y la confrontación es interna? ¿Va a ser entre los venezolanos? ¿Va a ser una guerra civil en donde el pueblo se organice y confronte a los militares y tal? ¿O es más bien externa? Ese grupo armado venezolano, ese aparato armado, las Fuerzas Armadas venezolanas, ¿no será que optarán por una acción externa que les garantice, uno, una confrontación que mantiene la unidad del aparato militar, una confrontación que convoca la unidad frente a un enemigo externo y una confrontación que garantiza que otros actores intervengan si hay una guerra interna, si hay una confrontación interna, va a ser muy difícil que los chinos o los rusos entren en una u otra dirección. Pero si la salida es una salida de una confrontación externa y es con un aliado de los Estados Unidos, que además no ha tenido el cuidado estratégico de plantear una posición más política, pues ahí el actor extraterritorial extrahemisférico comienza a tener un peso muy relevante. Y a mí, oyendo el contexto que plantea el doctor Marulanda, sí me abre todavía más como consistente el tema de que una confrontación con Colombia es una muy buena salida para los sectores armados venezolanos, que son los que tienen el poder y que esto lo que les da una cosa que es muy relevante, tiempo. Ellos necesitan sobre todo tiempo. Y en este escenario una confrontación externa no va a ser una confrontación intensiva, no, va a ser una cosa de ataques esporádicos larguísimamente y de una disolución o una resolución muy lenta. No vamos a tener un Siria 2, que es un tema interno, vamos a tener un escenario muy distinto y ahí me preocupa mucho que sea Colombia el trompo de poner.